Tomen sus Biblias, por favor. Vamos a abrir dos porciones de las Escrituras, Deuteronomio 8 y Josué 1. Deuteronomio 8 y Josué 1. Lo que estoy haciendo es, vi a principios de diciembre que tenía 3 veces para hablar con ustedes en este mes. Y quería aprovechar mi oportunidad y hablarles de algo que se agita en mi corazón, honestamente, con frecuencia, y es la historia de la tierra prometida. Para Israel, salir de Egipto, un lugar de esclavitud, a un lugar de liberación y libertad, es la imagen de la vida cristiana. Y siento que va a ser más importante para nosotros en los años venideros, donde aprenderemos cómo es vivir una vida que ilustre la generosidad y la bondad de Dios. La escasez no es humildad. La escasez no ilustra la humildad. La abundancia bien administrada ilustra la humildad. La escasez no ilustra la humildad. La abundancia, con el propósito de bendecir a la gente que nos rodea, ilustra cómo es la humildad. Y hay algunas cosas que siento que el Señor realmente, Él ha estado trabajando en nosotros durante mucho tiempo. Siento que Él va a estar trabajando en mí por un poco más. Pero hay cosas que Él quiere enseñarnos acerca de la forma en que Él piensa, que es muy diferente incluso de algunos de nuestros buenos trasfondos cristianos. No siempre pensamos correctamente acerca de ciertas cosas, aunque nos esforcemos. Y siento que el Señor está realmente visitándonos en este concepto de la tierra prometida. La tierra prometida no es el cielo. La tierra prometida es una vida cristiana plena. Yo la llamo el estilo de vida del reino. Jesús lo ilustró. Cuando estuvo en una situación en la que no había comida para miles de personas, fue capaz de proveerles. En realidad, de su mundo impregnó hasta que hubo abundancia. Y el punto es que su mundo es un mundo de abundancia, pero Él nos lo entrega de acuerdo a nuestra capacidad de administrar y administrar bien. La semana pasada les hablé un poco de un par de cosas. Una es que Israel siguió la presencia, así que la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es absolutamente central para todo avance, toda evolución, todo crecimiento para cada uno de nosotros en el reino. No es solo nosotros siguiendo un montón de principios, claro que sí son significativos y enormes, pero es seguir la presencia del Señor. Romanos 8 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son los que han nacido del Espíritu. Y entonces la ilustración de nuestra posición correcta con Dios es el hecho de que hay una sensibilidad cada vez mayor a la persona del Espíritu Santo, donde sus pensamientos, su ambición, sus deseos, sus sueños, su palabra para nosotros está constantemente incrementándose en nuestra mente. Voy a volver a una escritura que he citado tal vez muchas veces este año, y es Juan 15, versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y les será hecho. La ambición no es criar una generación de cristianos egocéntricos que se salgan con la suya, sino que es estar tan inmersos en la presencia de Dios y en su palabra que Él pueda confiar en nuestros deseos para influir el curso de la historia del mundo. Que nuestra posición, una oración, realmente mueva el corazón de Dios, su mano, de tal manera que cualquier cosa que soñemos, que pidamos, que sea obviamente consistente con su corazón para nosotros, cualquier cosa, libere su mano de una manera milagrosa. Me encantan los milagros de sanidad. Randy va a venir próximamente y nunca me canso de las historias de los ojos ciegos que se abren o los cojos que caminan o el cáncer que desaparece. Pero algunos de los mayores milagros y que me emocionan igualmente cuando veo un matrimonio sanado, cuando veo niños que estaban descarriados y que no caminaban con el Señor regresar a Cristo, esos también son milagros. Cuando veo un negocio que estaba fallando y el Señor viene a respirar aire fresco y esa familia comienza a prosperar, ese negocio empieza a prosperar, y ese tipo de cosas para mí son tan emocionantes. Cuando ves un barrio
millonario que antes conocido por el tráfico de drogas y cambió y se transformó y ahora tienen una vida familiar sana y estas cosas pasan. Y estas historias son tan significativas o incluso más significativos, porque sí espero que el cáncer desaparezca, pero cuando veo una transformación de esa naturaleza, eso es la tierra prometida. Ahí es donde Él está diciendo, todo lugar que pise la planta de tu pie, te lo he dado. Es la promesa de Dios ocupar cada espacio que nosotros ocupamos. Así que piensa en eso. ¿Qué significa para Él ocupar lo que nosotros ocupamos? Que realmente estemos allí representándolo en carácter, en pureza, en presencia, en propósito. Todas estas cosas impregnan nuestra vida para que las personas a nuestro alrededor se beneficien de la bendición de la bondad de Dios en nuestras vidas. Algo que no te he dicho tal vez por un tiempo, pero que lo quiero decir otra vez, porque es molesto y me gusta molestarte, pero si no quieres más, estás siendo egoísta. Si podemos vivir en un entorno en el que hay tanta necesidad y no nos duele ser parte de la solución, entonces estamos demasiado ocupados con nuestras propias agendas. Así que creo que el Señor nos exige que tengamos un deseo divino de que Él nos utilice de manera significativa, que nos cambia la vida. Y un último comentario, mejor voy a esperar, vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 8. Lo que vamos a hacer hoy es que la semana pasada te hablé de la presencia, pero también te hablé de la influencia devastadora de la queja y la crítica. Sé que no necesitabas escuchar esto, pero muchos de tus parientes con los que acabas de compartir la Navidad necesitaban escuchar esa palabra y yo solo quería ayudarte. Nada más era eso. Pero quejarse y criticar es la forma de hablar del miedo. La queja y la crítica no coexisten con un corazón agradecido. El agradecimiento es lo que nos protege del orgullo. El orgullo es como el nombre del juego en la cultura de estos días. De manera muy alarmante y odiamos la prepotencia en los demás. Y a veces somos demasiado lentos para reconocerla a nosotros mismos. Sentimos constantemente que se nos debe algo. Y cuando no funciona es cuando aparecen la queja, la ira, el resentimiento, el dedo acusador, la culpa, esas cosas. Y se ha convertido en tal fortaleza en nuestra cultura que la gente como tú, la gente como yo, tiene que levantarse con una postura agresiva de agradecimiento. Agresiva. Esta mañana Steve lo mencionó como un arma, una postura agresiva de agradecimiento. Cuando la Escritura dice, da gracias en todo, nos estaba dando la herramienta para vivir sin ser afectados por un movimiento que se está volviendo tan arraigado en la cultura estadounidense este momento. Ese agradecimiento en realidad nos aísla de la influencia de ese espíritu y nos ayuda a derrotar esa cosa de prepotencia y cambiar el lenguaje de nuestra vida. El lenguaje de nuestra vida, cuando es queja, crítica, ese tipo de cosas, siempre señalando con el dedo, encontrando culpables, es demasiado devastador porque lo que es que le estamos dando permiso a la incredulidad para que prospere. Sí, Bill, ese fue un buen punto. Cuando me quejo y critico, señalo con el dedo, en realidad estoy avivando la llama de la incredulidad. Le estoy dando permiso para que crezca. Porque la fe, la verdadera fe bíblica y la queja no coexisten. Simplemente no lo hacen. Digamos que conoces a alguien, una persona muy, muy rica, una persona muy amable. Los conoces lo suficiente como para saber que si dicen algo puedes llevarlo al banco.
y que ellos son absolutamente 100% honestos y veraces. Y si vinieran a ti esta mañana y te dijeran, tuve un sueño contigo anoche, ven a mi oficina este viernes, te voy a dar $100,000. ¿Cuántos de ustedes esperarían hasta el viernes para estar alegres? No, no lo harían. Estarían alegres ahora. ¿Por qué? Porque saben que ya está hecho. Cuando el Señor dice, yo hago que todas las cosas cooperen para bien, aquel que ni siquiera es capaz de mentir, acaba de prometer que convertirá algo malo en bueno siempre. ¿Cuándo empieza la alegría entonces? Si hay fe legítima, entonces comienza en el momento en que lo escuchas. Ok. Tomemos un par de versos en Deuteronomio 8. ¿Estás allí? Versículo 2. Recordarás que el Señor tu Dios te llevó por todo el camino estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. Por eso te humilló, te dejó pasar hambre y te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Paremos allí. Cuando estás en una posición de necesidad, cuando estás en una posición de escasez o simplemente estás orando por ese rompimiento, puede ser personal, para tu negocio, para tu familia, ese lugar de necesidad se supone que te lleve a una confianza en que vivimos por lo que Él dice. No sé si estás conectando los puntos aquí. Él dijo, te dejé tener hambre y te di maná. ¿Cuál fue la lección? Vives por lo que Él dice. ¿Cómo se representa eso en el maná? ¿Estás entendiendo? Él no dijo, te dejé tener hambre y te alimenté con maná para que tuvieras confianza en el maná. El punto de la necesidad es llevarnos a la persona que habla. ¿Por qué es importante? Él habló y creó los mundos. Cuando Él habla, Él crea. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Incluso la fe misma es impartida a través de oír. Cuando Jack Taylor vivía, vino aquí unas veces a ministrar y una de las veces que me impactó profundamente, ahora está con el Señor ahora. Pero una de las veces que me impactó muchísimo y citó este pasaje de Lucas capítulo 1 y lo comparto con ustedes mucho, así que no es nuevo para la mayoría. Pero ese versículo, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Es lo que el ángel le dijo a María ante la noticia de que iba a dar a luz al niño Jesús. Nada es imposible para Dios. Y lo que Jack hizo por nosotros fue desglosar en el idioma original cómo se podría traducir este verso. Así que la palabra nada son dos palabras. Es la palabra no y la palabra rema. Rema a menudo en las escrituras se refiere a esa palabra recién hablada de Dios. Esa palabra activa que Dios habla en la vida de alguien. Y luego dice, hay imposible, nada hay imposible. Esa palabra imposible significa sin capacidad. Así que dijo esto, este versículo en realidad podría traducirse así: ninguna palabra fresca de Dios vendrá a ti que no contenga su propia habilidad para realizarse. ¿No es increíble? Ninguna palabra de Dios recién dicha va a venir a ti que no contenga su propia habilidad para realizarse a sí misma. Tomas un grano de maíz. La habilidad de producir maíz está en la semilla. Necesita tierra, necesita agua, necesita luz solar. Pero la capacidad de producir maíz está en la semilla. La habilidad de producir semejanza a Cristo en ti está en la semilla llamada la palabra que Él habla. Santiago capítulo 1 dice, en humildad, eso es condicional, es una condición del corazón, el suelo. En humildad recibe la palabra implantada que es capaz de salvar tu alma.
recibe la palabra implantada, la semilla implantada. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene la capacidad de salvar tu alma. Salvación, espíritu, alma y cuerpo. La transformación de una vida individual, la sanidad del cuerpo, la salvación, el perdón que experimentamos, la transformación de la mente, la sanidad emocional, las cosas que todos necesitamos. Todos estamos rotos en alguna parte y constantemente estamos siendo restaurados, refrescados y sanados, pero lo hace hablándonos. De modo que la prueba del momento es escucharle y recibir lo que Él dice. La transformación de nuestras vidas no viene porque hayamos decidido ser transformados. Viene porque hemos cedido a la palabra transformadora, nos hemos rendido a la palabra. Y parte de lo que pasa en esta lección, para ser honesto con ustedes, desearía que pudiéramos tomar como 2 semanas para ver esto, pero aquí se acaba. Voy a terminarlo hoy. Pero hay tanta responsabilidad que tú y yo tenemos de rendirnos a lo que Él está diciendo y haciendo para que Él pueda hacer algo en nosotros que solo Él puede recibir el crédito. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, al versículo 9, en medio de la oración. Versículo 8, Él dijo, esta tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Y luego la siguiente frase, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, no guardando sus mandamientos. Me gusta este capítulo por varias razones. Me gusta ir aquí en particular y leerlo cuando quiero corrección. Un amigo mío una vez dio un sermón titulado Caminando a través de la espada, y así es como él me lo imaginaba. Jesús de pie frente a mí tiene una espada y la punta está en mi pecho y Él dice, ven aquí. Eso es lo que hacemos cuando leemos el capítulo 8 de Deuteronomio. Decimos, oh, ok. Honestamente, es una espada de 2 filos, sana donde corta. Así que corta profundamente para hacernos conscientes de cómo funciona su mundo. Así que aquí Él solo anuncia, esta tierra que te estoy dando. ¿Tiene sentido para ti que Dios quiera más para tu vida que tú mismo? Es verdad. Sus sueños son mayores que nuestra capacidad de soñar. Pero Él no quiere confiarnos cosas que nos destruyan. ¿Te parece lógico que la bendición puede destruir? Y aquí en este pasaje, en el versículo anterior, Él dice, es una tierra llena de agua, hay arroyos, hay abundancia, cebada, trigo, vides, todo. Es una tierra abundante, te la voy a dar, esta es tu herencia, es tu tierra prometida. Ten cuidado de no olvidarme. Porque lo que pasa, y lo he visto aquí, no contigo, otras personas que estuvieron aquí, bueno, podría tomarse mal, pero era una broma. Perdón, me arrepiento. Déjame empezar de nuevo. Quiero compartir esto. He visto a personas pagar un gran precio para ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Y al convertirse en parte de lo que Dios estaba haciendo, llegan a un lugar de bendición donde se aíslan de lo que los llevó allí. ¿Tiene eso sentido? Esto es lo que me viene a la mente durante la pandemia. Gracias, Jesús, que terminó. Jesús, gracias, la pandemia terminó. No sé si te has dado cuenta, la sequía también terminó. Hace mucho tiempo. Durante la pandemia, el Señor nos dio una palabra muy fuerte. Recuerdo que estábamos reunidos en una carpa orando y el Señor nos dio esta palabra que era tiempo de regresar al antiguo gimnasio, y fue una ilustración de la película de Rocky 3, para ser honesto, que el Señor realmente nos habló en esa temporada en particular.
Hubieron decisiones difíciles y sacrificios que hicimos desde el principio para ver rompimiento. Y lo que pasó en la película de Rocky es que él se vuelve popular y rico y se aísla del sacrificio. Y él quería luchar contra un luchador en particular y su manager le dijo, él te va a matar, te va a dar una paliza. Y él dijo, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, tienes que volver al viejo gimnasio, necesitas volver al nivel de sacrificio que te trajo aquí. Y a veces nos olvidamos de eso. Y entonces el Señor aquí está diciendo, escucha, has estado 40 años sin hacer nada, ahora vas a heredar, pero no me olvides, porque esa bendición a veces puede aislarte de tu conciencia, de tu necesidad personal. Y es muy significativo. No se trata de vivir consciente de mi necesidad para ser autocrítico. Es la conciencia de mi necesidad para que pueda vivir dependiente. Jesús estaba hablando con los fariseos, la gente más enferma espiritualmente de la época, y les decía, solo los enfermos necesitan un médico, los que están sanos no. Ellos pensaban que se refería al alcohólico, a la prostituta. En realidad les estaba diciendo a ellos, ustedes no son conscientes de su propia enfermedad y por eso no puedo traerles salud y sanidad. Esa conciencia. ¿Por qué? Esto para mí es una pregunta asombrosa, porque es que los líderes religiosos de su día que estaban tan empapados en el estudio de las Escrituras, lo cual es tan valioso y crucial, pero estaban empapados en el estudio de las Escrituras, ellos fueron los que no lo reconocieron cuando Él vino. ¿Cómo es que los endemoniados lo reconocieron? ¿Cómo es que la prostituta, cómo es que las personas con diversos tipos de quebrantamiento social lo reconocieron a Jesús y se sintieron atraídos por Él? ¿Cómo es que un recaudador de impuestos que es odiado por toda la comunidad a causa de sus robos a la sociedad, cómo es que lo reconoce lo suficientemente como para subirse a un árbol y asegurarse de que podía verlo bien? No es que el pecado te califique para reconocer a Jesús, sino que es la conciencia del quebrantamiento personal lo que te va a ayudar a reconocer la respuesta cuando aparece. Y en esta situación, Israel dependía de Dios. La primera generación murió en la incredulidad, pero la siguiente generación se llenó de fe y obediencia y siguieron a Jesús a la tierra prometida y obtuvieron esta gran promesa. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de la humildad y la obediencia. Y todo lo que Él está diciendo es, no olviden la humildad y la obediencia. No olvides el hecho de que aún en tu bendición vives dependiendo de cada palabra que sale de mi boca. Vuelve al viejo gimnasio. A veces es importante para nosotros. A veces pienso en las cosas que solía hacer cuando era pastor. El precio que pagaba, las reuniones de oración, las diversas cosas en las que estaba involucrado, y a veces tengo que parar y pensar, estoy disfrutando bendiciones de la inversión que hice en ese entonces. ¿Qué inversión estoy haciendo hoy que disfrutaré dentro de 20 años? ¿Tiene eso sentido para ti? Ok, para mí sí. Versículo 16, vamos allá. Dice, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Mira eso, versículo 16. Te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados, te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Es el tema que comenzamos antes del tiempo de oración de hoy. Que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados a su propósito. Si no es bueno, no es el fin. Creo que Chris nos recuerda eso muy a menudo, lo cual es una frase increíble, un recordatorio. Así que el Señor dice, te pongo a prueba porque quiero hacerte bien. Y luego el último versículo que leeremos en este capítulo dice, te acordarás del Señor tu Dios porque es Él quien te da poder para obtener riquezas. Eso está realmente en la Biblia.
poder para obtener riquezas. Ahora, si fueras a capítulo 1 de Josué, si hay un capítulo que yo diría que ha tenido la mayor influencia en mi vida en los últimos 50 años, honestamente, en los últimos 50 años, yo diría que es Josué 1. Es el capítulo al que vuelvo mucho para leerlo, solo para provocar y agitar mi propio corazón. En cierto modo, quiero agitar mi corazón con respecto a lo que acabo de hablarles. Son los sacrificios los que nos han traído hasta aquí. Y quiero asegurarme de mantener esos valores correctos, y es lo que tiene que ver este versículo en particular. Así que Josué 1, todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te lo he dado, como dije a Moisés, y él le dio esa promesa a Israel, a los 2 espías cuando fueron a la tierra prometida. Y ellos no se beneficiaron de esa promesa porque no se unieron a lo que Dios les había prometido con fe. No hubo acción de su parte con lo que Dios les había dado. El versículo dice, nadie podrá estar delante de ti los días de tu vida como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque a este pueblo le repartirás en herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Y el 9 dice, no les ordené sed fuertes y muy valientes. ¿Cuántos de ustedes piensan que se supone que debemos ser fuertes y valientes? Quiero que veas esto y luego tomaremos unos puntos de esto. Si la fuerza espiritual, la fuerza en el Señor, si solo estuviera disponible a través de años de determinación disciplinada, sería cruel que Dios te ordenara ser fuerte. Es una orden. Si el único camino a la fortaleza es a través de años de disciplina y determinación, si ese fuera el único camino a la fortaleza, entonces que Él te ordenara que seas fuerte es cruel. Cada vez que nos llega una orden como esta, por irrazonable que parezca, su cumplimiento está al alcance de una elección. Cuando Él dice, sé fuerte, lo puso a disposición en el mandato. Recuerda, no vendrá a ti palabra recién dicha que no contenga su propia capacidad de realizarse. En humildad recibe la palabra implantada, es capaz de salvar tu alma, pero por eso Él dice, sé fuerte. En el sí, incluso en el sentido abrumador, no sé cómo lograrlo, pero confío en ti. Sé que tú puedes hacer en mí lo que nunca podría hacer por mí mismo. En ese sí está el camino para que se imparta la fuerza. El versículo 8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Mira ese verso otra vez. Quiero que este versículo tome raíz en nuestros corazones en esta temporada. Esta palabra de Dios no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Yo hubiera creído que debía decir este libro, esta palabra de Dios no se apartará de tu corazón, sino que la hablarás con regularidad. Pero hace lo contrario. Dice, si la guardas en tu confesión, va a penetrar en tu corazón. Hay veces en que una proclamación, una confesión, crea un camino que tu corazón debe seguir. Hace años oí una frase. No puedes cambiar tu corazón. Dios no va a cambiar tu mente.
Pero si cambias tus pensamientos, Dios cambiará tu corazón. No puedes cambiar tu corazón, Dios no cambiará tu mente, pero si cambias tus pensamientos, Dios cambiará tu corazón. Esa declaración fue mejor con tu respuesta. Fue 1000 veces mejor. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de observar todo lo que te mandó hacer. Entonces harás próspero tu camino y tendrás éxito. Sé que se abusa mucho de la prosperidad y del éxito. Y entiendo que hay toda una cultura cristiana muy egoísta, y lo entiendo, pero sigue estando en la Biblia. Y prefiero tener éxito que ser un fracasado. Y por nuestro deseo de servir bien y proveer bien a la gente, quisiera que todos aquí prosperen. Así es el cielo. Es la naturaleza de su mundo, es la naturaleza de su reino. Y aunque entiendo que puede ser horriblemente abusado, también puede ser maravillosamente si es utilizado correctamente. Y aquí en este pasaje Él dice, harás prosperar tu camino. Si yo viajara alrededor de esta ciudad nuestra y entrevistara a 10,000 cristianos, probablemente el 95% de ellos, si les hiciera esta única pregunta, ¿quién determina tus ingresos? ¿Quién determina tu nivel de prosperidad? Casi todos dirían, bueno, Dios lo hace. Y entiendo por qué, porque Él es soberano y Él gobierna sobre todo. Pero ¿quién determina cuántos acres de maíz va a cosechar un agricultor? Si planta 100, ¿puede reclamar 1,000 y obtener 1,000? Él puede atar, puede perder, puede hacer todo lo que quiera hacer, puede tomar su pandereta, cantar y bailar, pero si plantó 100, es muy probablemente que coseche 100. La cuestión es que de cierta forma el agricultor tiene una gran responsabilidad sobre lo que va a cosechar. Y realmente sentí que hoy, para ser honesto con ustedes, sentí que hoy se suponía que fuera el anuncio para cosechar la tierra prometida, cosechar las promesas de la tierra prometida, cosechar promesas. Y ni siquiera estoy totalmente seguro de cómo se supone que debe ser. Digo, lo hago en cierta medida porque hemos visto la bendición y el favor de Dios y estoy muy agradecido. Pero aquí esto habla de una generación de personas y no estamos hablando de solo una persona. Claro que sí se le está dando a Josué, pero él está liderando a gente. Ellos han hecho un pacto con él. Todo lo que nos digas lo vamos a hacer. Esta generación obedeció a Moisés, la anterior no. Pero le dijeron a Josué, nosotros obedecimos a Moisés y te obedeceremos y te seguiremos. Y así lo hicieron. Así que ahora el Señor está impartiendo algo a Josué que en su liderazgo tendrá la gracia de impartir a una nación. ¿Y de qué se trata? Que ellos realmente van a ser capaces de hacer prosperar su propio camino. Hay mucha basura que pasa por la cabeza de muchos de nosotros. La mayoría de nosotros se avergonzara si se pusiera en un altavoz. Esa como conversación interna. No sé si eso va a pasar, eso era una promesa, no sé. Y ese como diálogo interno que no es saludable. Y a lo que el Señor va es a la raíz de ese sentido de identidad y propósito. No se trata de mansiones y barcos y aviones, sino de propósito. Se trata de cumplir por qué estoy en el planeta.
Es todo lo que sé hacer con los años que me quedan, experimentando plenamente esa realidad llamada Reino de Dios, de tal manera y de tal medida que mi vida esté rebosando de bendiciones que testifiquen a las personas: Dios es bueno, Él es un buen Padre, Él es santo, es puro, es poderoso, Él es todas esas cosas, es honesto, es verdadero, es fiel, pero es absolutamente bueno. Nuestras vidas pueden dar ese ejemplo, ilustrar eso, y vivir con la idea de que soy víctima de una cultura o la víctima de promesas incumplidas y no tomar responsabilidades es no cumplir con nuestra misión, porque nuestra misión es en cierto sentido determinar, entrar tan plenamente como sepamos en esta realidad llamada Reino de Dios y ver su impacto medible en nuestras vidas personales y en el mundo que nos rodea. Así que el Señor da esta increíble palabra a Josué. Este libro de la ley, esta palabra de Dios no se va a apartar de tu boca. Él ha dado, y perdóname, es casi como una fórmula. Y no quiero hacerlo una forma, pero digamos que lo es por un momento. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, que está diciendo que cuando Dios te dé una palabra, memorízala, dila, confiésala. Vas por la calle, profetízala, declárala. Cuando ores, no le pidas a Dios que lo haga, sino que te pones de acuerdo con Él para hacer lo que Él dijo. Tu participación, mi participación, sí, Dios, estoy de acuerdo contigo. Tú harás que esto pase en mi vida, en mi línea familiar. Tomamos la palabra del Señor, la proclamamos agresivamente. ¿Qué pasa? Afecta a lo que pensamos cuando nadie nos está viendo. Y lo que pensamos cuando nos vamos a dormir por la noche comienza a afectar e infectar de una manera justa ambiciones, sueños, deseos, cosas que el Señor... Y sabes, estoy agradecido por gente como Elon Musk y algunos de estos increíbles pensadores creativos, Steve Jobs, gigantes de la cultura. Estoy muy agradecido por todas esas personas. Los admiro. Pero de verdad quiero que algunas de esas cosas vengan de ti y de mí. De verdad. No quiero tomar distancia de lo que ofrecen, pero quiero que nosotros elevemos nuestro nivel y digamos: el Dios de lo imposible vive en mí. Y Él no solo está interesado en llevarme al cielo, está interesado en llevar el cielo dentro de mí. Está interesado en que pase algo en y a través de mi vida que afecte al mundo que me rodea, que la propia cultura puede cambiar. Esta palabra no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche. Harás todo lo que está en ella, entonces harás prosperar tu camino. Y luego sigue diciendo: sé fuerte y muy valiente. No temas, no te desanimes. ¿Alguien ha estado preocupado esta semana? No temas, no te desanimes. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Y en el mandamiento, en el someterse, si se quiere, lo que Dios dice, está la seguridad de entrar más plenamente en lo que Él ha prometido. Existe la tierra prometida. Hay ámbitos de rompimiento para todos aquí que ni siquiera hemos soñado, pero está disponible para cada persona y Él nos invita a través de su presencia. Ven y explora, descubre lo que te pertenece, lo que yo predeterminé que formará parte de tu experiencia y de tu vida. Aventuras en la tierra prometida. Cosechando promesas. De verdad, esto me duele en cierto sentido. He tomado este tema muy, muy en serio debido a dónde estoy y dónde creo que estamos y lo que Dios está poniendo dentro de nosotros. Quiero soñar como nunca he soñado antes. He estado pidiendo al Señor noche tras noche por un año, tal vez 2 años. Háblame esta noche en sueños.
visiones, haz algo. El Job dice que Él nos visita en la noche, deposita cosas en nuestro corazón que si lo hiciera en el día nos volveríamos arrogantes porque son demasiado significativas y muy grandes. Así que Él a veces trabaja esta cosa sutil en nuestros corazones que a veces toma días desempacar y darnos cuenta a través de nuestro propio deseo que Él depositó un sueño en nosotros. Y siento que este concepto de la tierra prometida va a capturar una gran parte de nuestro futuro. Así que ponte de pie. ¿No sería increíble si en un año, de aquí a un año, podamos escribir las cosas increíbles que vimos pasar este último año? Sí. Algunos solo necesitan volver al viejo gimnasio. Esa sigue siendo una palabra que prevalece en mí. Así que, Padre, te damos gracias por las promesas. Eres tan fiel que cumples cada promesa y te honramos por ello. Y yo oro ahora mismo para que mientras terminamos este año y entramos en el próximo, nazca en nosotros esta conciencia, este conocimiento, este apetito por las promesas. Que no nos adentremos en este año al azar, sino que lo hagamos intencionalmente. Oro por esa gracia, oro por la gracia de Juan 15:17 sobre nosotros, que nuestra vida de oración haga una diferencia en el mundo. Te doy gracias por eso, gracias. Y también quiero dar una oportunidad para cualquiera que no tenga una relación personal con Jesús. Si no sabes qué es lo que es ser perdonado, no sabes lo que es ser traído a la familia de Dios, pero te gustaría. Si tú dices, Bill, no quiero salir de aquí hasta que sepa que he encontrado la paz con Dios, si ese eres tú, levanta tu mano. Quiero reconocer ese compromiso que estás haciendo. Hazlo muy rápido. ¿Hay alguien? Aquí hay alguien. Ahí hay una mano. Y si estás en línea, ponlo en el chat. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.